Estamos hoy en Conversando con Paula, hablando acerca de esa nutrición ideal para evitar el desarrollo de la diabetes, pero además para nosotros es muy importante que nuestros televidentes hoy se lleven información sobre cuando se ha desarrollado esta enfermedad. Y, por ejemplo, tenemos al niño diabético tipo 1 con este diagnóstico. ¿Cómo debería ser esa alimentación, licenciada Mirla? Porque muchas veces nos dicen todo lo que debemos comer, pero a la gente se le escapan ciertos nutrientes, ¿sí?, que es necesario que estén presentes para que esa alimentación sea completa y balanceada. Entonces, vamos a orientar un poco a esas madres de cómo debería ser la alimentación. Fíjense ustedes que hablaba al principio de grupos. Cuando hablamos de la proteína, se ve frecuente el consumo de mortadela, porque tal vez consideran que es mucho más económico, el consumo de costilla de res. Entonces estamos hablando de grasas saturadas, de productos procesados, en el caso de la mortadela, que tienen alto contenido de sodio, y esto puede generar a posteriori daños renales. Entonces, la recomendación que sería utilizar alimentos de origen animal, que son muy importantes para el crecimiento, porque tienen proteínas, calcio, vitamina D, nutrientes indispensables para los niños. Alimentos que provengan de alimentos de origen animal, preferiblemente huevos más que quesos, carnes magras, tratando de que sean carnes que no tengan grasas saturadas, que las preparaciones sean preparaciones sencillas, guisado, a la plancha, al horno, no necesariamente deberían utilizar frituras o grasas añadidas. Es bien importante que cada plato de comida tenga dentro de su composición lo que vemos con frecuencia que falta, es la ausencia de fibra, de vegetales. Los vegetales no solamente van a aportar fibra, sino además aportan antioxidantes y nutrientes muy valiosos que no se encuentran en los otros grupos de alimentos. Entonces, procurar incorporar dentro de las preparaciones con huevo vegetales, a la masa de las arepas agregarle también vegetales, o en el relleno de un pan integral incluir lechuga, tomate, espinacas, acelgas. Eso sería estupendo porque logramos que la alimentación sea balanceada y además preventiva de esta enfermedad de diabetes o de las complicaciones que podemos ver a futuro. Y cuando hablamos de los carbohidratos, la gente no pregunta cuántas veces a la semana puedo comer galletas, sino la gente pregunta cuántas veces a la semana puedo comer granos. Eso no lo deberían preguntar, debería estar a diario, ¿no? Entonces, granos, cereales integrales, tubérculos no tan cocidos, no tipo puré, no sopa licuada, sino preferiblemente en trozos, alimentos menos procesados y no tan cocidos. Y finalmente, hablando de grasas saludables, para nosotros el aceite de oliva es un poco costoso, pero sí forma parte del tratamiento de un paciente diabético tipo 1 y tipo 2, y de todos aquellos que tengan tendencia a enfermedades cardiovasculares. El aguacate es nuestro aceite de oliva. Frutos secos, que dentro de los frutos secos no entra el maní, pero para nosotros esa es una fuente más económica, así como las semillas de linaza, semillas de la uyama, semillas de girasol, que tal vez son más asequibles aquí en nuestro estado. Y por supuesto, sustituir los jugos de frutas por agua. Bien, fíjense, y esto es bastante importante para mí. Yo siempre, cuando hablamos acerca de cuáles son esos factores modificables que se tienen para un paciente diabético, o para que un paciente no nos desarrolle la diabetes, no solamente se habla de nutrición. Yo quiero aprovechar que, como tengo acá a la licenciada Verónica, cuando hablamos de esos factores modificables que efectivamente tenemos que tomar en cuenta la nutrición, ¿cuáles son esas cosas que desde niños deberíamos promover para ayudar o a prevenir la enfermedad o a tener un buen control metabólico si el paciente la tiene? Sí, bueno, sin duda alguna la nutrición es la piedra angular de la prevención y del tratamiento de la diabetes, pero no es la única. Como bien lo dices, hay factores que podemos modificar y que nos pueden alejar de este diagnóstico, y uno indiscutible es el ejercicio físico, la actividad física. A ver, hay una diferencia entre
practicar ejercicio y ser deportista. Ser deportista implica una entrega mucho mayor, competencias, normativas. El hecho de que yo en las mañanas me levante y vaya al gimnasio, por ejemplo, me mete en un grupo de ejercicios físicos donde la demanda es un poco menor, pero me mantiene activa metabólicamente. Eso pasa en el adulto y pasa en los niños. ¿Qué ocurre? Que bueno, a través de la llegada de las grandes tecnologías, los niños cada vez juegan menos en la calle. Quizás las tres tuvimos la dicha de ser de esa infancia donde uno salía a la cuadra y jugaba en la plaza todo el día. La pelota, la cuerda, saltando árboles, el escondido, o sea, era todo que el tiempo estábamos corriendo, todos estábamos corriendo. Ahora los niños se visitan para jugar en la Play, o iba a decir el Nintendo, mira qué vieja estoy, para estar sentados jugando con controles. De hecho, están estos otros juegos donde se incluyen los movimientos físicos, pero leves, por supuesto, no con la intensidad que va a lograr un niño que vaya a correr en un jardín, y que además es mucho más divertido y lo hace socialmente más involucrado. Entonces, no solamente cuidamos el cuerpo, no solamente evitamos enfermedades metabólicas, sino además afecciones que están como agobiando actualmente a la sociedad, que son las enfermedades mentales y emocionales, que forman parte de este ambiente rudo en el que se tiene que enfrentar un paciente que ya haya desarrollado diabetes. Dicen, podríamos decirle a las mamás esos tips también que son importantes tomar en cuenta cuando voy a servir la comida para ellos. Es increíble cómo vemos niños que tienen su comida servida tal vez cerca del televisor, o arriba de la mesa está su plato y al lado el celular. Entonces es como que es un saco infinito, siguen comiendo sin parar, sin tener atención consciente de lo que se está haciendo. Tal vez no disfrutan de colores, de la saciedad. Copiar la conducta de los padres es demasiado importante. Entonces es muy importante en ese momento que sea sagrado, que sea en el lugar adecuado para tal fin, y que no esté presencia de artefactos eléctricos. Sí, lamentablemente la atención plena sobre qué estamos comiendo y cómo lo estamos haciendo. Y yo terminaría diciendo, por favor, tratemos de evitar el uso de los líquidos azucarados en los momentos de las comidas, porque de verdad es increíble la cantidad de calorías que nosotros dejamos que nuestros niños ingresen a su cuerpo por ese mal hábito del bendito jugo, que de eso voy a hablar en el próximo segmento. Estamos hoy en Conversando con Paula, hablando acerca de esa nutrición ideal para evitar el desarrollo de la diabetes, pero además para nosotros es muy importante que nuestros televidentes hoy se lleven información sobre cuando se ha desarrollado esta enfermedad. Y, por ejemplo, tenemos al niño diabético tipo 1 con este diagnóstico. ¿Cómo debería ser esa alimentación, licenciada Mirla? Porque muchas veces nos dicen todo lo que debemos comer, pero a la gente se le escapan ciertos nutrientes, ¿sí?, que es necesario que estén presentes para que esa alimentación sea completa y balanceada. Entonces, vamos a orientar un poco a esas madres de cómo debería ser la alimentación. Fíjense ustedes que hablaba al principio de grupos. Cuando hablamos de la proteína, se ve frecuente el consumo de mortadela, porque tal vez consideran que es mucho más económico, el consumo de costilla de res. Entonces estamos hablando de grasas saturadas, de productos procesados, en el caso de la mortadela, que tienen alto contenido de sodio, y esto puede generar a posteriori daños renales. Entonces, la recomendación que sería utilizar alimentos de origen animal, que son muy importantes para el crecimiento, porque tienen proteínas, calcio, vitamina D, nutrientes indispensables para los niños. Alimentos que provengan de alimentos de origen animal, preferiblemente huevos más que quesos, carnes magras, tratando de que sean carnes que no tengan grasas saturadas, que las preparaciones sean preparaciones sencillas, guisado, a la plancha, al horno. No necesariamente deberían utilizar frituras o grasas añadidas. Es bien importante que cada plato de comida tenga dentro de su composición lo que vemos con frecuencia que falta. Es la ausencia de fibra, de vegetales.
Los vegetales no solamente van a aportar fibra, sino además aportan antioxidantes y nutrientes muy valiosos que no se encuentran en los otros grupos de alimentos. Entonces, procurar incorporar dentro de las preparaciones con huevo vegetales, a la masa de las arepas agregarle también vegetales, o en el relleno de un pan integral incluir lechuga, tomate, espinacas, acelgas. Eso sería estupendo porque logramos que la alimentación sea balanceada y además preventiva de esta enfermedad de diabetes o de las complicaciones que podemos ver a futuro. De acuerdo. Y cuando hablamos de los carbohidratos, la gente no pregunta cuántas veces a la semana puedo comer galletas, sino la gente pregunta cuántas veces a la semana puedo comer granos. Eso no lo deberían preguntar, debería estar a diario, ¿no? Entonces, granos, cereales integrales, tubérculos no tan cocidos, no tipo puré, no sopa licuadas, sino preferiblemente en trozos, alimentos menos procesados y no tan cocidos. De acuerdo. Y finalmente, hablando de grasas saludables, para nosotros el aceite de oliva es un poco costoso, pero sí forma parte del tratamiento de un paciente diabético tipo 1 y tipo 2, y de todos aquellos que tengan tendencia a enfermedades cardiovasculares. El aguacate es nuestro aceite de oliva. Frutos secos, que dentro de los frutos secos no entra el maní, pero para nosotros esa es una fuente más económica, así como las semillas de linaza, semillas de la uyama, semillas de girasol, que tal vez son más asequibles aquí en nuestro estado. Y por supuesto, sustituir los jugos de frutas por agua. Bien, fíjense, y esto es bastante importante para mí. Yo siempre, cuando hablamos acerca de cuáles son esos factores modificables que se tienen para un paciente diabético, o para que un paciente no nos desarrolle la diabetes, no solamente se habla de nutrición. Yo quiero aprovechar que, como tengo acá a la licenciada Verónica, cuando hablamos de esos factores modificables que efectivamente tenemos que tomar en cuenta la nutrición, ¿cuáles son esas cosas que desde niños deberíamos promover para ayudar o a prevenir la enfermedad o a tener un buen control metabólico si el paciente la tiene? Sí, bueno, sin duda alguna, la nutrición es la piedra angular de la prevención y del tratamiento de la diabetes, pero no es la única. Como bien lo dices, hay factores que podemos modificar y que nos pueden alejar de este diagnóstico, y uno indiscutible es el ejercicio físico, la actividad física. A ver, hay una diferencia entre practicar ejercicio y ser deportista. Ser deportista implica una entrega mucho mayor, competencias, normativas. El hecho de que yo en las mañanas me levante y vaya al gimnasio, por ejemplo, me mete en un grupo de ejercicios físicos donde la demanda es un poco menor, pero me mantiene activa metabólicamente. Eso pasa en el adulto y pasa en los niños. ¿Qué ocurre? Que bueno, a través de la llegada de las grandes tecnologías, los niños cada vez juegan menos en la calle. Quizás las tres tuvimos la dicha de ser de esa infancia donde uno salía a la cuadra y jugaba en la plaza todo el día. La pelota, la cuerda, saltando árboles, el escondido, o sea, era todo que el tiempo estábamos corriendo, Claro, todos estábamos corriendo. claro, Ahora los niños no, los niños se visitan para jugar en la Play, o iba a decir en Nintendo, mira qué vieja estoy, para estar sentados jugando con controles. De hecho, están estos otros juegos donde se incluyen los movimientos físicos, pero leves, por supuesto, no con la intensidad que va a lograr un niño que vaya a correr en un jardín, y que además es mucho más divertido y lo hace socialmente más involucrado. Entonces, no solamente cuidamos el cuerpo, no solamente evitamos enfermedades metabólicas, sino además afecciones que están como agobiando actualmente a la sociedad, que son las enfermedades mentales y emocionales, que forman parte de ese ambiente rudo en el que se tiene que enfrentar un paciente que ya haya desarrollado diabetes. Dicen, podríamos decirle a las mamás esos tips también que son importantes tomar en cuenta cuando voy a servir la comida para ellos. Es increíble cómo vemos niños que tienen su comida servida tal vez cerca del televisor, o arriba de la mesa está su plato y al lado el celular. Entonces es como que es un saco infinito, siguen comiendo sin parar, sin tener atención consciente de lo que se está haciendo. Claro. Tal vez no disfrutan de colores, de la saciedad,
copiar la conducta de los padres es demasiado importante. Entonces, es muy importante en ese momento que sea sagrado, que sea en el lugar adecuado para tal fin, y que no esté presencia de artefactos eléctricos. Sí, lamentablemente atención plena. La atención plena sobre qué estamos comiendo y cómo lo estamos haciendo. Y yo terminaría diciendo, por favor, tratemos de evitar el uso de los líquidos azucarados en los momentos de las comidas, porque de verdad es increíble la cantidad de calorías que nosotros dejamos que nuestros niños ingresen a su cuerpo por ese mal hábito del bendito jugo, que de eso voy a hablar en el próximo segmento. Estamos el día de hoy hablando acerca de esa nutrición ideal para prevenir la diabetes e incluso para lograr un buen control en aquellos pacientes con este diagnóstico. Conversando con Paula el día de hoy con nuestras invitadas, la licenciada Gómez y la licenciada Reynosa, que vienen a hablar acerca de este plan tan importante de nutrición y de deporte que se debe seguir para prevenir enfermedades como la diabetes. Y hemos hablado acerca de, bueno, cómo se debe tener esa nutrición, los alimentos que se deben incluir, los que no deben faltar. Pero nosotros todo el tiempo estamos oyendo acerca del índice glucémico de los alimentos, incluso se habla de la carga glucémica. ¿Usted nos podría explicar con sencillez esto, sobre todo porque, bueno, nuestros televidentes? Fíjate que cuando hablamos del índice glucémico es como un indicador que mide como la composición del alimento. Y habla más de los que tienen alimentos, aquellos alimentos que tienen alto contenido de proteína o grasa tienen índices glicémicos bajos, mientras que aquellos que son ultra refinados, procesados, con alto contenido de azúcar, tienen altos índices glucémicos. Cuando hablamos de control de la diabetes, más que el índice glucémico, lo que es importante es la carga glucémica. Por ejemplo, el índice glucémico de la zanahoria es 71, 70 aproximadamente. Pero para hacer esa prueba, el impacto que genera en los valores de glicemia la zanahoria, tuvieron que suministrar más de 3 kilos de zanahoria para llegar a cubrir 50 gramos de carbohidratos de zanahoria. Pero yo me imagino también que eso tiene que ver con si la zanahoria está cocida o la zanahoria está cruda. Total, también. total. Pero más o menos para que diera un índice glicémico tan elevado de la zanahoria, indistintamente de cocida o cruda, es muy poca la diferencia, tuvieron que dar aproximadamente 3 kilos de zanahoria. Sin embargo, eso no es lo usual que comamos en una comida principal. Comerse 3 kilos de zanahoria en una sentada. Y por eso es que es más importante la carga glucémica, porque la carga glucémica, más que medir la calidad del alimento, lo que mide es el tamaño de la porción. Y en el contexto de la diabetes es bien importante que aquellos alimentos que tienen índices glucémicos altos estén acompañados con proteína, grasa y fibra para reducir el índice y por supuesto que se tome en cuenta el tamaño de la porción. 70 gramos de zanahoria aporta solamente 5 gramos de carbohidratos y es una carga glicémica de 2. Es súper baja. Las cargas glicémicas por debajo de 10 son bajas. Perfecto. Entonces eso no pasaría con un pan, por ejemplo. Eso es lo que quiero justamente lo que quiero que compares. Tú acabas de decir 5 gramos de carbohidrato. Si yo... Tiene una carga de 2. Perfecto, pero digamos, ¿cuántos son 5 gramos de carbohidratos en el pan? O sea, para que la gente haga esa comparación. No, una sola rebanada de pan tiene 15 gramos de carbohidratos. Esa es la diferencia. Y tiene un índice glicémico elevado, por arriba de 10. Exacto. Pero depende de cuántas rebanadas se coman. Muy bien. No es lo mismo que se coma 2 rebanadas a 6 rebanadas. De acuerdo. Entonces esto te puede llevar a hiperglicemia si no hay un buen control o buena selección de alimentos. Que por eso es que es importante no satanizar alimentos ni endiosar alimentos, porque no es posible que desarrollemos una patología por el consumo de un alimento, ni mucho menos que la curemos con el consumo de un alimento. Las raciones, la variedad, lo suficiente de la comida para cada individuo, porque además es eso, somos individuos. Individual. Entonces, mis requerimientos no son los mismos de la licenciada Mirna, ni son los mismos de la doctora, aunque parezcamos individuos similares, ¿no? Quizás de la misma contextura, mujeres. Entonces, pero tenemos ciertas diferencias. Entonces, considerar la individualidad y dejar de endiosar y satanizar comida, creo que es un secreto muy valioso. Que te voy a tomar la palabra de eso de endiosar comida. Yo tengo una pelea grandísima con la historia de que, bueno, entonces como no podemos comer arepas, entonces ahora, bueno, le estamos metiendo cualquier cantidad de elementos y desde hace muchísimos años la avena para el venezolano se ha convertido como, bueno, yo no me puedo comer las arepas de harina
de maíz, pero entonces voy a meter un montón de avena. Entonces la avena, por eso, entonces la avena la meto en todo. Ahora yo me puedo tomar los batidos de avena, puedo meterle y avena. Tampoco es sano el y exceso tampoco de es sano avena. en exceso, porque obviamente estamos hablando de que eso también es harina y que tenemos que tratar de entender que lo que estamos buscando, como les dijo en el segmento anterior la licenciada Mirla Reynosa, es que metamos un poquito más de fibra, que entendamos que es necesario desde pero chiquitito. fibra vegetal, porque la avena tiene fibra, pero va a ser igual del grupo de los carbohidratos. Si estamos tratando de control de la diabetes, tiene que tener un control también. Completamente de acuerdo. Y eso, por favor, más vegetales crudos, más ensaladitas. Sí. Y tan ricos que son. Sí, y alegran el plato de comida. Es que yo siempre le digo a los pacientes, a ver, cuando usted vea que ese plato tiene color, ese plato tiene vitaminas, tiene minerales, tiene nutrientes, o sea, no puede ser un plato completamente blanco con ese montón de harina refinada. Ahora, como estamos cortos en tiempo y hoy hemos querido tocar dos tópicos, que es alimentación y ejercicio, ¿existen deportes que suelen ser más recomendados para el paciente con diabetes? Sí, ha habido tendencias. Dentro de la comunidad científica hubo una época que se recomendaban los ejercicios aeróbicos exclusivamente, y actualmente hay una tendencia a recomendar los ejercicios de fuerza, donde haya mayor desarrollo de músculo. Realmente en los últimos consensos se ha notado que realizar ejercicio físico, ya sea de fuerza o aeróbico, va a mejorar o incluso al cambiar o a mejorar la composición corporal, no solamente el peso del paciente, sino la cantidad de grasa y de masa muscular que vayamos a desarrollar con esa actividad física, puede incluso haber la remisión de la diabetes. A ver, ¿qué pasa? Si yo desarrollo más masa muscular, el glucógeno va a tener más sitios donde almacenarse. O sea, lo que se ha estado descubriendo es que si yo entreno solamente ciertos grupos musculares, es en esos músculos donde va a mejorar el metabolismo de la glucosa y va a tener un mejor trabajo la insulina también. Y pareciera que los otros músculos que no estoy entrenando disminuyera, como por un equilibrio corporal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que si el paciente ya es diabético o resistente a la insulina sobre todo, se recomiendan entrenamientos donde pongamos a entrenar todos los grupos musculares, es decir, el full body en el entrenamiento, no solamente hacer brazos hoy, piernas mañana, porque estamos haciendo como un desajuste muscular que tiene que ver todo con el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, bien que podemos hacer, ya la contracción muscular en sí favorece el metabolismo, entonces podemos turnar días de aeróbicos o en el mismo día empezar con entrenamientos de fuerza y cerrar con un poquito de carga cardiovascular, y eso va a mejorar muchísimo porque, como te digo, no solamente perder peso, que bien que ha demostrado tener una influencia muy positiva, es cómo está distribuido ese peso en el cuerpo, cuánto del peso es grasa y cuánto del peso es músculo. Muy bien. Si yo quiero adelgazar pero con tonicidad y con un buen desarrollo muscular, indiscutiblemente sí o sí hay que entrenar fuerza. No hay forma que el músculo crezca si no se entrena. Entonces yo recomendaría el entrenamiento de fuerza mezclado con un poco de cardiovascular, que además la salud cardiovascular es muy valiosa en el paciente diabético. Porque nos oxigena muchísimo más. Es así. Bueno, mire, se nos ha ido el tiempo. La verdad es que siempre nos queda muchísimo por conversar. Agradezco infinitamente, de verdad, la presencia de ustedes dos el día de hoy y bueno, no me voy sin decirle a esos televidentes que tratemos de crear conciencia en este mes de noviembre acerca de esta enfermedad que está afectando a tantas personas en el mundo. De verdad que no hay familia que no tenga a un miembro que sea diabético, y la idea es tratar de prevenirla en aquellos que dentro del grupo familiar no la tienen, y por eso es que desde chiquititos tenemos que tratar de enseñarle a nuestros niños a comer sanamente, a realizar suficiente actividad física para impedir el desarrollo del sobrepeso y de la obesidad, que lamentablemente es el principal disparador muchas veces de esta enfermedad metabólica. Así es que muchísimas gracias por estar allí. Recuerden, en nuestros próximos programas estaremos hablando precisamente acerca de esta patología.